salud del colegio. Esta es la tercera presentación que damos, la tercera formación que damos en el proyecto de mentoring del colegio. Aunque ahí pone que es la fecha 3 de marzo del 2016, os tengo que pedir excusas porque el 3 de marzo, que era cuando estaba inicialmente prevista, pues nos surgió un inconveniente y tuvimos que aplazar la presentación hasta hoy, día 10. Ruego que nos disculpéis, fue imposible ajustar las agendas y al final pues no nos ha quedado más remedio que darla hoy. Esta tercera formación es monográfica sobre la gestión de proyectos. Entendiendo que la gestión de proyectos, si queréis verlo de esta manera, es una capa que se le puede dar por encima de la ingeniería. Es una habilidad que es transversal a todas las ingenierías, pero que no siempre forma parte de los programas de estudios, y en el caso de los programas de estudios en los que sí forma parte, pues nos encontramos con que es una capa que no tiene una orientación metodológica, como ahora mismo os explicará Carlos, que es el que va a dar el grueso de la explicación, pues no tiene una carga metodológica tan sistemática como lo que nosotros entendemos que debe ser. Antes de entrar en el meollo de la presentación, me vais a tener que disculpar a lo largo de esta presentación, pero el ordenador está un poco tonto y la presentación no sabemos muy bien por qué va un poco lenta. Espero que no sea un problema demasiado serio. Bueno, en primer lugar, os recuerdo quienes formamos parte de este proyecto de mentorización dentro del colegio. En primer lugar, presidiendo la Comisión de Empresa y Empleo, Isidoro García Alonso, que además es el secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos y Graduados de Telecomunicación. Por debajo, por así decirlo, estoy yo, José Manuel Rodríguez, que soy el gestor de la bolsa de trabajo del colegio, y como colaboradores específicos para el proyecto de mentoring, Carlos Paricio, que está aquí conmigo y es quien va a hacer la presentación a partir de ahora, y la doctora María Ruiz, que no puede estar con nosotros esta tarde por cuestiones personales, por cuestiones de trabajo suyo. La agenda de la presentación de esta tarde en realidad es muy sencilla, empezando, se está subiendo un poco la presentación, empezando por lo más elemental, que es ¿qué entendemos por un proyecto? Bueno, déjalo aquí si no te importa. El proyecto es fundamentalmente algo acotado en el tiempo, en sus objetivos y en los recursos que se le dedican. Porque si no, no hablamos de un proyecto, hablamos de un programa, que es un proyecto de proyectos. O hablamos de algo que no tiene visos de finalización, porque es algo que siempre está abierto. Por el contrario, un proyecto como tal es algo que está acotado en el tiempo, en el espacio, en los recursos. Bueno, en principio no. Todo proyecto ha de tener claramente marcados cuál es el hito en el que arranca y cuál es el hito temporal en el que finaliza, las fechas de inicio y de fin, y entre medias puede haber pues, una serie de hitos intermedios para comprobar que el proyecto se está ejecutando como Dios manda. E incluso por encima de eso, que casi diría que no es tan importante, lo que sí tiene que tener un proyecto es un objetivo claramente definido con unas características que lo distingan de otro proyecto. Es decir, si mi proyecto se parece mucho a otro, a lo mejor es que es el mismo y por tanto no merece la pena abrir un segundo proyecto. A lo mejor lo que tengo que hacer es acoplarme al que ya existe, ver de qué manera se pueden sinergizar recursos, valga la expresión, que no es que me guste mucho, pero a ver, si tu proyecto se parece mucho al de otro, a lo mejor es que es el mismo. Si por el contrario tu proyecto tiene unas características distintivas, entonces sí, entonces tiene una naturaleza que hace que tenga una entidad propia y por tanto una programación propia y por tanto una organización propia. Eso tiene que quedar muy claro. Si un proyecto no es una cosa difusa, ya si eso, ya veremos qué, no, eso no es un proyecto, eso es una idea. Cuando la idea la aterrizas, se convierte en un proyecto. Mientras tanto, no le des forma de proyecto porque lo que estás haciendo es consumir recursos, especialmente tú, el que lo está pensando. Tu tiempo es valioso. El primer recurso de todo proyecto es tu tiempo, como gestor, como participante, como responsable, como líder, como quieras verlo, pero tu tiempo es valioso y forma parte de los recursos de este proyecto. Si lo estás desperdiciando en una cosa demasiado etérea, pues ya la cosa está torcida. Una vez que tenemos claro que lo que queremos, que un proyecto es algo que ha de estar perfectamente acotado en cuanto a alcance temporal, alcance de recursos, alcance de objetivos, que es algo distinto a cualquier otra cosa que se haya definido como que es un proyecto distinto, es decir, que mi proyecto tiene una entidad propia. El siguiente aspecto, cuando la presentación quiera reaccionar,
Estos son los problemas del directo. Espero que no nos pasemos el tiempo. La presentación es densa, pero yo creo que está muy bien estructurada y no creo que nos pasemos de tiempo. ¿Vale? Una vez que tenemos claro que hemos definido un proyecto con todas estas condiciones que lo hacen dotado de una entidad propia, lo siguiente es gestionarlo. ¿Y qué es esto de gestionarlo? Básicamente es todo lo que el proyecto necesita, aplicarlo y aplicarlo de manera eficiente. Normalmente todo proyecto requiere, primero, un conocimiento técnico para ejecutar lo que queremos ejecutar. Alguien que sepa hacer lo que queremos hacer. Y me da igual si estamos hablando de organizar una excursión al campo o de construir un portaaviones. Se requiere alguien que sepa de eso. Por tanto, se requiere conocimiento. Se requiere una capacidad. En los ejemplos que he puesto antes, pues se requiere tener la agenda despejada, tener los recursos económicos necesarios para construir un portaaviones o para pagar un autobús para ir a la excursión a la sierra, y se requiere también una serie de elementos, herramientas y materiales, por así decirlo, que permitan ejecutar el proyecto de la manera que yo quiero que se ejecute. Si quiero ir a la sierra necesito transporte, porque no estoy en la sierra, estoy en el centro de la ciudad. Si quiero construir un portaaviones necesito el material con el que se construyen los portaaviones, la chapa de acero, el equipo electrónico, las calderas, etcétera, etcétera. Y eso me obliga, a su vez, a desglosar el proyecto en una serie de técnicas orientadas a cada uno de los elementos en que yo puedo desglosar mi proyecto o en los que el proyecto, por su propia naturaleza, pues se puede trocear, por así decirlo, se puede organizar. De tal manera que yo necesito unas herramientas y unas técnicas concretas pues, para la propulsión del portaaviones y otras para la construcción de la electrónica del portaaviones y la operación de la misma. Si voy al campo, pues necesito herramientas y técnicas para transportar a la gente y otra serie de herramientas y recursos para poder dar de comer a la gente que se va a venir a la excursión, para atender a los niños, para atender a las mascotas, que no se mezclen las cosas y de tal manera que se pueda estropear la tarde o se pueda estropear ese proyecto que yo estoy desarrollando. Y todo ello orientado a un fin, que es cumplir los requisitos acordados para el proyecto. Y esto es muy importante. En el momento en que pierdes el foco del proyecto, el proyecto se va al traste. Completamente. Empezamos a despilfarrar dinero en nada, dándole vueltas a un asunto, y sobre todo, y lo peor es que no llegamos a donde queremos llegar. Y esa es la clave de todo. Me vais a permitir que os cuente una anécdota personal. Yo, siempre que hablamos de gestión de proyectos, cuento esta anécdota. Me imagino que alguno de los que me están viendo, que ya me conoce de otros años, pues la habrá escuchado y dirá que otra vez. Lo siento, pero es que me viene muy al pelo. En su día, unos amigos y yo, hace ya muchos años, decidimos organizar un proyecto llamado Pasar un fin de semana en PortAventura. ¿Vale? Muy sencillo. Y entonces empezamos a planificar. Somos 4 parejas de personas, necesitamos 4 coches. Necesitamos acotar a qué hora vamos a llegar a PortAventura. Y llegamos a una conclusión. El sábado a las 9 de la mañana en PortAventura. Tú sales de tal sitio con tu coche, tú de tal otro con el tuyo, y nos organizamos. Estupendo. Yo voy con mi amiga Cris y llegamos a PortAventura el sábado a las 9 de la mañana como habíamos convenido. Y como dice la canción, nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y allí no aparecía nadie. Empezamos a mover el teléfono y llamo a la primera pareja. Pepe, ¿dónde estás? Mi amigo Pepe con su novia. José, tío, mira, que me compré, ¿te acuerdas que me compré un coche la semana pasada? Sí. Pues me lo dieron con GPS, cuando el GPS no era nada habitual en un vehículo. Lo he conectado para así ver cómo funciona y, chico, no sé qué me está haciendo, me está sacando por aquí, por allá. Espera un momento, ¿dónde estoy? Logroño, 20 kilómetros, ahí va. Pues creo que voy a tardar un poco en llegar a PortAventura. Bueno, Pepe, tranquilo, no te pongas nervioso, ya cuando llegues, nos das un toque y listo. Llama a la segunda pareja, Luis y Cam. Luis, ¿dónde andáis? Terra Mítica. ¿Cómo en Terra Mítica? Dijimos PortAventura. No, ya, sí, lo sé, José, no te mosques. Es que mira, paramos en una gasolinera a echar gasolina y es que en el surtidor de lado había 2 chicas preciosas. Y empezamos a hablar con ellas y tal y cual y dijimos que le den 2 duros a esto, nos vamos con las chicas estas a Terra Mítica, que son preciosas. Vale, Luis, me parece muy bien. Ya hablaremos tú y yo cuando nos vemos en Madrid. Cuelgo el teléfono, llamo a la tercera pareja, yo ya no sabía si dejarme las venas largas o cortármelas. Nacho, ¿dónde estás? En Zaragoza, en casa de mis padres. Nacho, si dijimos que nos íbamos a ver en PortAventura. Sí, claro.
el domingo a las 9, no, el sábado a las 9. No, tú dijiste el domingo, no, yo dije el sábado, no me fastidies. Ah, bueno, pues ya cuando termine de comer con mis padres y tal, vamos para allá. Primera pareja, mal uso de las herramientas, no sabían cómo funcionaba el GPS y se perdieron. Segunda pareja, pérdida del foco del proyecto. Yo ya no quiero estar con mis amigos, quiero estar con una rubia impresionante que me encontré en una gasolinera. Y deciden irse a Terra Mítica, en lugar de venirse con nosotros a Por Aventura. Tercera pareja, error en las especificaciones del proyecto. Entendieron el domingo cuando se les dijo el sábado. Total, desastre. Estas cosas pueden pasar, y de hecho pasan prácticamente en todos los proyectos del mundo. Incluso algo tan elemental como pasar un fin de semana con los amigos. Bueno, no pasa nada si la organización previa es razonablemente buena y sobre la marcha se pueden hacer controles. Pero en cualquier caso, la clave de todo esto es no perder el foco. Si tú tienes un objetivo, cúmplelo. Y si no quieres cumplirlo porque me apetece más irme a Terra Mítica con una chica que he conocido por el camino, dilo. Y no comprometas el tiempo de los demás. Esto es clave, no perder el foco del proyecto. De lo contrario, das vueltas, 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 pierdes tu tiempo, pierdes tus recursos y los de los demás, que también es importante eso. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos claro qué entendemos por un proyecto y qué entendemos por gestionarlo, junto, por así decirlo, como una vez que tenemos claro el catálogo de recursos y de elementos que necesitamos para gestionarlo y qué entendemos por gestión de un proyecto, pues lo siguiente es lo que Carlos os va a explicar a partir de ahora. Esto es, ¿qué es un proyecto? ¿Cómo se estructura y cómo se organiza? De esto, realmente el experto es Carlos, así que me toca cederle la palabra. Carlos, todo tuyo. Está en blanco a propósito, para que a continuación vayáis viendo el resto de las cosas. Va a ser una presentación aquí de una única slide, de una única transparencia, donde vais a ir viendo cada uno de los conceptos, de cómo vamos desde el principio hasta el final. Por cierto, mi nombre es Carlos Paricio. Para los que ya me conocéis de los dos vídeos anteriores, soy también colegiado, como vosotros, o como la mayor parte de vosotros, y además soy PMP, Project Manager Profesional por el PMI, Project Management Institute, que es realmente de lo que va esta charla. Hay varios métodos de gestionar proyectos, diferentes metodologías. Nosotros lo que vamos a presentar es una, que es la que yo conozco. Hay otras más adicionales que ya lo hemos comentado en la presentación anterior, como pueden ser PRINCE o como puede ser ITIL, ¿vale? Diferentes métodos orientados a unos tipos de proyectos a otros. Aquí traemos uno de ellos. Las metodologías son todas bastante parecidas, ya lo veréis. Todo proyecto, por cierto, veréis dentro de aquí pocas palabras en inglés. Las pocas palabras que veis en inglés es porque no tienen una traducción muy directa al castellano del concepto que quieren reflejar, aunque sí que lo voy a explicar, a una palabra castellana total y absolutamente, ¿vale? Todo empieza con un project charter, que es básicamente lo que estáis viendo. Una hoja que es un DIN A4, no debe de tener mucho más, donde alguien tiene una idea peregrina. Como por ejemplo, quiero desplegar una red de comunicaciones. Bien, ya sé que quieres desplegar una red de comunicaciones. ¿Puedes bajar esa idea un poco más concreta? Y se va rellenando esa hoja. No mucho más, simplemente puedo decir que quiero desplegar una red de comunicaciones, que sea una red de comunicaciones 4G, que permita Volte y que sea en España. ¿Y alguna idea de qué calendario quieres desplegarla? Entonces ya empezamos a reflejar los requisitos, requerimientos más judiciales. Entonces ya empiezas a poner una serie de requisitos. ¿Qué es lo que quiero que cumpla? Entonces el primero sería, queremos desplegar una red Volte. ¿Dónde? En España. ¿En qué fecha? Abril 2016. Número de usuarios que queremos, 2 millones. ¿Vale? ¿Cuántas estaciones base? Y como veis, al final lo que vas sacando es una serie de requisitos, en los cuales unos tienen que se están aprobados y otros rechazados. Pongamos que nos dicen, quiero la red inicialmente, como nos decían, abril 2016. Y cuando veremos lo que viene luego por detrás, resulta que haciendo la estimación dice, eso te cuesta poco, te cuesta 5 millones de euros. Pero, si en vez de abril lo tienes en junio, te cuesta 2 millones. La decisión es tuya.
Vale, quitamos el requerimiento de abril 2016 y lo ponemos en junio 2016. ¿No? Es una forma de aceptar o rechazar requisitos. Estos requisitos hay una cosa muy importante. No solamente tienen que tener en cuenta las personas que nos están poniendo esos requisitos directamente, es decir, el beneficiario directamente del proyecto. En un proyecto todos influyen y es muy importante controlar todas esas personas que influyen. Es otra palabra que tengo que traer del inglés, que se llama stakeholder, pero en el fondo es cualquier persona que se ve impactada por ese proyecto. Y esas personas son el que quiere la idea, quiere que te lo pide, los beneficiarios, los perjudicados, que también lo sabrán, todo tipo de personas que se ven impactados de alguna forma por ese proceso, servicio o lo que vamos a entregar con ese proyecto. ¿Vale? Si vamos a necesitar recursos de otras áreas, necesitaremos también esos requisitos. Es decir, bien, yo te puedo dejar solo 3 personas, solo 3, tenlo en cuenta. Entonces, tienes que tenerlo en cuenta en tu parte de requisitos, porque puede que impacten unos en otros. Al final lo que tendremos después de esa lista, tendremos una serie de requisitos aceptados y rechazados. Los aceptados automáticamente son nuestro foco del proyecto, en lo que nos tenemos que centrar en conseguir. Y al final lo que vamos poniendo son marcas de que vamos consiguiendo cada uno de esos requisitos. Cuando los hayamos completado todos, hemos entregado nuestro proyecto y hemos terminado. Acordaros que el proyecto tenía fecha de inicio, cuando nos dan la primera hoja de una 4, fecha fin, cuando completamos todos los requisitos. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos todos esos requisitos. Muy bien. Si os paso los requisitos así tal cual, en bloque, ¿y cómo lo hacemos? La pregunta clave es el alcance. Ahí está el alcance y va con el qué. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Los requisitos. Y el cómo lo voy a hacer es en cada una de esas tareas. Tienes que encargarte de hablar con los representantes de los ayuntamientos para que te dejen montar nodos. La lista de ayuntamientos es esta. Y la persona responsable del ayuntamiento es esta. Habla con ellos, mírame qué tipo de permisos, qué necesitamos para ponerlo en marcha. Eso es una tarea concreta, que alguien puede entender. Y así con cada una de esas tareas. ¿Veis que tiene una nube que poner por package? Es otra de esas palabras que no puedo traducir fácilmente. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuándo debo de seguir cortando esas tareas hasta ya un límite que dices, hasta aquí? Ya no le hago una subtarea más pequeña, algo que no puede entender todo el mundo. Un Work Package es algo que a mí me sirve para controlar cada una de esas tareas, para saber si cada uno de los miembros a los cuales les vamos a ir encargando esos trabajos han cumplido con sus trabajos sí o no, y por tanto puedo ir liberando recursos y decir cómo va mi proyecto, y que no me complique demasiado la gestión. Me explico. Si dividimos las tareas en algo así como horas, eso me implica que tengo que estar controlando un montón de gente cada hora. Si tengo pocas tareas puedo hacerlo, me lo puedo permitir. Si tenemos muchas tareas, es imposible. Si le damos por contra un margen de meses, pues cuando te quieras dar cuenta a lo mejor esa tarea va mal, está incorrectamente ejecutada y has perdido mucho tiempo en el proyecto. Lo que se estima, porque todo esto de gestión de proyectos según el PMI, se basa en buenas prácticas, ¿qué ha pasado a mucha gente y qué enseñanzas han tomado? Es que lo razonable es descomponer tareas que se puedan ejecutar en una semana. Entonces tú en una semana sabes si se ha cumplido o si no. Y puedes controlar una desviación para reconducirla a su camino original. ¿Vale? Esas son la primera de la labor que tienes que hacer. Pasar de idea a requisitos y de requisitos a tarea. Eso tiene todo por delante. Y pasa además la siguiente. Aquí y la siguiente. Y otra vez. Ahí está, perfecto. Y ahí tenemos todo el core de todo lo que vamos a necesitar. ¿Vale? Toda la tarea que tenemos que hacer al principio es, hemos identificado las tareas. Perfecto. En la parte de tiempo, lo que vamos a estimar, porque tendremos que decir, ya sé que tengo que hacer, contactar con todas las personas de todos los ayuntamientos. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto tiempo crees que te va a llevar? ¿Me va a llevar una semana, un mes? ¿Vas anotando por cada una de esas tareas? ¿Cuánto tiempo me llevo? De tal forma que ya vas ordenando esas tareas. ¿Tiene sentido que contactar primero con las personas del ayuntamiento, desplegar los nodos,
hacer la contratación con el suministrador. Hay tareas que se podrán lanzar en paralelo, por eso ahí veis, ordenar tareas, ¿vale? La 1, la 2, la 3, ¿vale? Estimar recursos, cuántos necesito, porque las tareas no se hacen solas, ¿vale? Por mucho que creamos que sí, hágase, al final hay alguien por detrás que lo está haciendo. Y cuando llegas a la parte de planificar, te das cuenta que hay varias tareas que pueden surgir al mismo tiempo y hay otras tareas que dependerán de que 3 se terminen al mismo tiempo. Entonces tienes que tenerlas todas muy controladas, ¿vale? Vamos luego a la parte del camino crítico, me la dejo luego para esto, ¿vale? Cuando tienes las tareas, las tienes ordenadas, con qué recurso y con qué duración, puedes empezar a estimar costes. Porque al final lo que estimas es, bien, tengo una persona, perfil tipo 1, un ingeniero junior que me cuesta, pongamos, 1 euro la hora, por poner valores ficticios totalmente, y va a estar 100 horas, pues el coste de esa actividad son 100 euros. Sin embargo, tengo otra actividad que dura 5 horas y el coste de ese ingeniero son 5 euros, el coste de esa actividad son 25 euros. Y al final lo único que vas haciendo es sumando cada actividad, cuánto cuesta, ¿vale? Cuando tienes todo eso, ya tienes la mayor parte, lo tienes definidos. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué orden lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuánto me va a costar? ¿Vale? Lo más normal, ¿veis la nubecita que pone arriba riesgo? ¿Vale? Lo más normal que ocurra en esos momentos es que mientras que vas analizando todas esas tareas, te vas dando cuenta de ¿y si en tal ayuntamiento se me retrasan los permisos porque están de elecciones o porque el concejal tenía algún problema o simplemente porque nosotros no llegamos a todos? Habíamos estimado que íbamos a hacerlo una semana, pero necesitamos 2. Cualquier cosa esa. Son riesgos. Lo que tenemos que hacer con esos riesgos son identificarlos, analizarlos y preparar un plan de respuesta. ¿Veis que en riesgos tiene un positivo en verde y un negativo en rojo? Los riesgos no siempre son malos. Pueden ser buenos o malos. Nos podemos encontrar con que dentro del proyecto nos encontremos con un competidor que también quiera desplegar una red muy semejante a nosotros y también tenga que gestionar permisos. Y a nosotros, por lo que sea, nos convenga gestionarlo conjuntamente. Tú te repartes los ayuntamientos de media España, yo los de otra media España. Conclusión, tardamos menos tiempo. Es un riesgo positivo, ¿vale? Porque normalmente siempre entendemos como riesgos negativos, algo que me va a fastidiar mi línea de tiempos, me va a costar más, me va a costar más recursos. Me habían prometido que el departamento tal me enviaban 2 personas. Pero es que déjame que te explique, es que no ha podido ser. Todos esos planes de respuesta, si tienes respuesta a todos esos riesgos, son de nuevo tareas que vas poniendo, no la lista de tareas original del proyecto, sino el de por si acaso, con su coste asociado, sus recursos asociados, de tal forma que si te ocurre el riesgo, no tienes que empezar a pensar, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, simplemente, riesgo número 105, plan del 105, lo despliegas, fulanito, ponte a hacer esto. Estos son mis planes, este es mi coste, lo ejecuto. Fin, no hay más que hacer. ¿Vale? En costes estáis viendo que pone, sumamos todos los costes de cada recurso, los por packages, tenemos una reserva de contingencia. Esa reserva de contingencia es para los riesgos que tenemos identificados. Si fuéramos tan buenos de poder identificar todos los riesgos que tenemos en el proyecto, no necesitaríamos más dinero. Pero puede haber más riesgos. Para eso está la reserva de gestión. La reserva de gestión son para todos esos riesgos que no tenemos identificados y se nos permite una bolsa de dinero. Dependiendo de cada compañía o cada actitud que tengas en cada proyecto, hay una reserva de gestión muy definida. Normalmente suelen ser en torno al 10% del coste total del proyecto, ¿vale? Que no tiene por qué consumirse. Está ahí para los riesgos que no hemos identificado en el momento que hemos pasado los costes para que su aprobación dentro del proyecto, ¿vale? Me he dejado la parte de camino crítico. Hemos identificado todas nuestras actividades, las hemos puesto en orden, hemos visto las dependencias de unas y otras. Bien. Cuando hacemos ese análisis de tiempo, que puede ser un diagrama Gantt, un diagrama PDM, lo que queráis, al final lo que vamos viendo es que, mira, si voy por aquí y me retraso 3 días no pasa mucho, porque esta actividad dura más, y como las dos se necesitan para arrancar una tercera actividad, pues no pasa nada con que esta me retrase 2 días. Perfecto. Pero como la de abajo se retrase 2 días,
significa que la tercera actividad empieza 2 días más tarde. Y eso sí es un problema. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es nuestro camino crítico. En definitiva, cuando tenemos a gente que está trabajando para nosotros, tenemos que saber manejar la presión de a quién tenemos que seguir muy de cerca y quién tenemos que seguir un poco más relajado. Porque seamos honestos, el día tiene 24 horas para todos nosotros y tenemos que manejarla lo mejor posible. Así que tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras prioridades. Cuáles de todas esas tareas y cuáles de esas planificaciones son las que más nos impactan a nosotros y más tenemos que seguir. No significa que las otras no las sigamos, pero las podemos seguir un poquito más lejos, ¿no? Una vez que tenemos todo esto montado, que básicamente es el proyecto ya arrancado aunque no se esté haciendo ninguna tarea, tienes que pensar la parte final, que es una parte de comunicación. Seguro que nos va a pasar que en un momento determinado nos van a decir un jefe de un departamento diferente, el sponsor, el patrocinador del proyecto, el alcalde determinado, pero ¿cuándo montas este nodo? Nos van a decir, ¿qué hay de lo mío? ¿Vale? Porque es en el fondo lo que están diciendo, ¿qué hay de lo mío? Entonces, tú tienes que tener un plan de comunicación. El plan de comunicación tiene que contemplar, ¿qué voy a comunicar? En base a las tareas, los recursos que estoy utilizando, los costes que estoy utilizando, ¿a quién se lo voy a comunicar? Yo soy el que decido. Si nosotros decidimos esa información, va mucho más fácil. Porque la gente, en vez de hacerte preguntas, buscándote las cosquillas y esperando a ver cómo saltas, dices, no, es que ya me ha informado, estoy tranquilo. Ya me ha dicho lo que yo quiero oír. Porque hemos identificado el qué y a quién. Otra parte es, ¿quién tiene que decirlo? ¿Tiene que decirlo todo el resto del proyecto? ¿Podemos delegar parte de esas tareas de comunicación? Asignémoslo. Esas tareas también de comunicación son tareas que también podemos meter en el alcance y cotizarlas y estimarlas y decir cuándo se tienen que ejecutar. El cuándo, lo he comentado ya ahora de casi de refilón, es cuándo tengo que hacer esa comunicación. Semanal, mensual, diaria, en hitos críticos, ¿vale? ¿Y cómo? Una llamada de teléfono, un correo electrónico, un Word, un tablón de anuncios, una reunión física, una reunión a distancia, ¿vale? Todo eso es lo que veis ahí reflejado con ese altavoz y una parte de los medios de comunicación. Arriba viene una parte también interesante. Son palabras que no he podido traducir o no he querido traducir del inglés porque son muy fáciles. Os lo voy a explicar. Veis que es una matriz, ¿sí? Y la matriz pone RAM. Es matriz de responsabilidades. Es decir, ¿quién es responsable de cada tarea? Porque si sé quién es responsable de cada tarea, sé lo que tengo que comunicar de cada tarea. Ha terminado, o va a empezar, necesito yo los recursos, va muy bien, hemos terminado el tiempo y coste, ¿vale? Las dos partes de arriba y de abajo pone WBS, Work Breakdown Structure. Lo que quiere decir es que cada una de esas tareas, ¿de quién depende? Pongo esa matriz. La responsabilidad es, eres responsable, tienes que estar informado, tienes que decidir, ¿vale? En cada una de esas tareas. Y OBM es Organization Breakdown Matrix, es decir, cuál es el organigrama de todas las personas que van a participar en mi proyecto. Todas esas cosas que parecen, bueno, ¿y para qué lo pones? Muy sencillo. Nuestro proyecto queremos dos cosas. La primera, y fundamental, es que se lleve a cabo. Y que se lleve a cabo con el tiempo, con el coste y cumpliendo los objetivos que hemos dicho. Eso es lo que queremos fundamentalmente. En nuestro propio beneficio y para usar mejor nuestro tiempo, lo que de verdad queremos es, déjame hacer el proyecto tranquilo, no me perturbes. Y una forma de no perturbarlo es, déjame que yo te vaya informando. Siéntete tranquilo y relajado. Todo lo que ocurra en el proyecto que te pueda importar a ti, yo o alguien del proyecto te lo va a comunicar en su debido tiempo. Es más, si puedes y tienes tiempo, pones ya de antemano cuál es el plan de comunicación. ¿Te parece bien que esto sea lo que te voy a comunicar? En el fondo, es un requisito que podemos meter al principio.
hay que comunicar al director de proyecto cada viernes a las 12 cuál es el estado del proyecto. ¿Y qué es lo que tenemos que comunicarle? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Qué significa va bien? ¿Va mal? Todas esas cosas, si las tenemos muy claras, perfecto. Más cosas que nos sirven. Tenemos personas que trabajan para nosotros en ese proyecto, ¿verdad? Y nosotros podemos evaluarlas. No podemos pagarles más. Eso a lo mejor no está en nuestro ámbito. No tenemos esa responsabilidad. Pero sí podemos influenciar para decir, esta persona que está trabajando para mí en esta tarea lo ha desempeñado muy bien. Ha hecho esto, esto, esto y esto de esta manera. Perfecto. Oye, encantado. Gracias por darme un trabajador tan bueno para hacer esta tarea. ¿A quién se lo digo? ¿A la persona que está haciendo la tarea? Sí, por supuesto. ¿Y quién más? Cojo el OBM, el Organization, y tiro y se lo digo a su jefe. Y su jefe, cuando le pida otro recurso a la siguiente vez, me dirá, así sí le quiero, porque me va a decir, tienes gente buena. También te puede servir para lo contrario. Tienes gente que no es tan buena, pero tiene potencial. Entonces, a lo mejor no se lo digo a su jefe, pero sí se lo digo al empleado que está trabajando conmigo. Mira, esto no lo has hecho tan bien. Objetivamente, aquí, aquí y aquí, podías haberlo hecho mejor. Creo que puedes hacerlo mejor. Tienes otras dos tareas por delante. Por favor, vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor. Entonces, además de ejercer gestión de proyectos, estás desarrollando gente. Lo que estás consiguiendo es traerte aliados para que quieran trabajar contigo en el siguiente proyecto. Porque tú no naces y mueres en un único proyecto. Naces, mueres en ese proyecto y a continuación te asignan otro. O tienes varios en paralelo. Cuantos más amigos tengas, cuanta más gente quiera trabajar contigo, cuantos más lazos positivos crees en tu proyecto actual, mejores vas a tener para el futuro. Como veis, la herramienta de comunicación es súper importante. Si tenemos un alcalde en ese aspecto, por ejemplo, que está súper preocupado con los nodos, dónde va a estar, te puede decir, mira, la normativa lo que dice es que tengo que transmitir no sé cuántos decibelios. ¿Vale? Si transmito más, tú y yo tenemos un problema. Te invito a venir a las medidas, las mides, las ves, se lo enseñas y lo publicas. Si él se queda así tranquilo o si te sirve para algo. ¿Vale? Con lo cual, en vez de tener una gente de uñas esperándote, lo está haciendo bien, de acuerdo a la legalidad, no tengo nada que objetar. ¿Me puede gustar más o menos? Pero es lo que es. Último quesito. Ese originalmente era solamente el triángulo, que era la triple restricción. Todos los proyectos están restringidos por tres cosas. Alcance, que es lo que quiero hacer, tiempo, el que tengo para ejecutarlo, y coste, el coste que tengo asignado para hacer ese proyecto. ¿Vale? Luego lo pasaron de triple a quíntuple restricción. La quíntuple restricción implica que además tengo que tener la calidad. No debo de hacer un proyecto solamente hacerlo y ahí ya va. No, que tenga una calidad que dure en el tiempo, que sea permanente, ¿vale? Y además que tenga en cuenta el riesgo. Los proyectos tienen riesgo. Hay en torno a un 40% de proyectos que, aplicando incluso estas técnicas y con gente súper experimentada, fallan estrepitosamente. O no alcanzan los objetivos. O se pasan de tiempo. O se pasan de coste. O las tres cosas juntas. En nuestra profesión, no sé si es más o menos evidente, pero si vais viendo los edificios que se han edificado en España, todos se nos viene a la memoria algo que no funcionó como debía. Recordaros, el resumen de todo es quíntuple restricción. Tenemos que cumplir con el alcance, lo que nos han pedido hacer, en un tiempo, no es infinito, si no, no sería un proyecto, ¿vale? Tiene un principio y un fin. Con un coste, esto no va de gratis, tiene un coste, con una calidad y teniendo en cuenta el riesgo. ¿Vale? Bueno, cualquier proyecto se puede abordar de muchas maneras y una de ellas, la más evidente, es a base de fuerza bruta. Si yo quiero hacer una excursión con los niños al campo, pues los levanto temprano, los meto en el coche,
Meto una tartera o meto una tarjeta de crédito para parar en un camping y comprarle bocadillos, etc. Eso es fuerza bruta y bueno, para un proyecto limitado pues no tiene mayor importancia el hacerlo de esa manera. Pero cuando el proyecto tiene ya mucha más enjundia y tiene un impacto importante en horas de trabajo, tiene impacto en el número de trabajadores, en los recursos económicos que se ponen en marcha, pues entonces hay que pensarse muy claramente que hay que utilizar algún tipo de planificación. Porque esa planificación, planificación, pero además metodología era lo que quería decir. Hay que utilizar un tipo de metodología, porque esa metodología tiene per se una serie de beneficios. Si yo a mis niños los levanto temprano por la mañana, papá, déjame dormir, no, que nos vamos al campo. Ahí falla la comunicación, mejor dicho, es una comunicación muy agresiva y además unidireccional. ¡Que te levantes, he dicho! Mientras que, si aplico una metodología como la que ha contado Carlos, con un plan de comunicación, todos hablamos entre todos y todos ya sabemos qué es lo que vamos a hacer y por tanto no hay discusión. ¿Que me dejes dormir? No. Ayer dijimos que te tenías que levantar hoy temprano y por tanto te vas a levantar hoy temprano, que nos vamos al campo, por ejemplo. Lo más importante para mí, el control del alcance. ¿Tenemos claro qué es de lo que estamos hablando? Sí, porque lo hemos hablado, lo hemos discutido, hemos puesto en un talón de anuncios, nos hemos cruzado mensajes, nos hemos creado un documento de concepto y tenemos claro de qué estamos hablando y lo que vamos a hacer. Por tanto, tampoco valen protestas. Y realimentamos el plan de comunicación. Hemos comunicado bien de qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a ejecutar. Por supuesto, la gente que está fuera de nuestro entorno entiende bien qué es lo que estamos haciendo. Hombre, si el objetivo es tan evidente como construir un portaaviones, pues hasta quien no es ingeniero naval, si el portaaviones se bota en el agua y se hunde, mala ejecución. Si el portaaviones se bota, flota, pero cuesta el doble de lo inicialmente planificado, mala ejecución. Pero hay proyectos más pequeñitos donde la pauta, es decir, lo que marca el éxito del fracaso no es tan evidente. Si nosotros tenemos claramente definido qué es para nosotros un objetivo, un proyecto bien ejecutado, o un objetivo conseguido dentro de nuestro proyecto, cualquiera que no esté en nuestro entorno lo puede entender. Pues mira, yo dije a las 7 de la mañana todos los niños cargados en el autobús para irnos de excursión, y a las 7 de la mañana efectivamente todos estaban en el autobús. Bien, eso, aún alguien que no sea de nuestro entorno entiende, vale, pues cumplieron lo que dijeron, por tanto de momento lo están haciendo bien. En todo esto va envuelto el uso eficiente de los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y es muy importante esto también, porque los recursos no son infinitos. La fuerza bruta es lo que tiene. Agota los recursos con mucha facilidad. Agota las ganas de hacer cosas. Agota las ganas de terminar una cosa, porque ya estoy aburrido, estoy harto, estoy cansado de darme contra la pared. De ahí nacen realmente las metodologías. Esto se ejecuta así y nunca sale bien. Por tanto, no lo hagas así. Lo que mencionaba Carlos, las buenas prácticas. Si lo haces así, funciona. Si lo haces así, no funciona. Luego, no lo hagas así. Tan fácil como eso. Porque los recursos son limitados. Si yo pudiera repetir tantas veces como fuera necesario la ejecución de una tarea hasta que me saliera bien, podría hacerlo literalmente como me diera la gana. Porque nadie me va a medir ni cuántos intentos he hecho, ni cuánto tiempo, ni cuánto dinero he gastado en ello. Pero no suele ser lo normal. Te suelen decir, tienes tanto dinero para hacer esto, apáñate como puedas, no te voy a dar ni un duro más. Y si me piden más dinero, tienes un problema conmigo. No hace falta que os ponga ejemplos, todos sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Obras cuyos costes se disparan. Yo creo que todos los que estamos aquí, los que me estáis viendo, sabéis perfectamente, lo habréis vivido en carne propia, de que voy a pedir más recursos y me dicen, no, ya te di los que necesitabas, no te doy más. Por supuesto, teniendo una metodología clara, es relativamente sencillo desestructurar o descomponer el proyecto en elementos sencillos que te permitan identificar los riesgos potenciales razonablemente e incluso así dejar, como antes decía Carlos, un margen para aquel riesgo que no esté identificado pero que podría surgir sobre la marcha. Un ejemplo muy claro que se me ocurre: el jefe de proyecto se pone enfermo y hay una serie de elementos que dependen exclusivamente de él, porque para eso es el jefe. Se pone enfermo, no podemos contactar con él, está en el hospital, no podemos llamarle. Bueno, pues esa contingencia frente a un riesgo con el que no contábamos, la enfermedad de un elemento crítico del proyecto, la podemos cubrir si tenemos una reserva de la que poder tirar. Contratamos a otro jefe de proyecto en tanto este se pone bueno. Es un coste adicional, pero lo teníamos previsto. Aunque no estuviera evaluado, porque normalmente cuando se evalúa un proyecto, este tipo de asuntos de si se va a poner enfermo uno u otro, pues no se tiene en consideración.
La clave de todo esto es eficiencia. Eficiencia en cuanto a que se ahorran costes, eficiencia en que las personas no se queman ejecutando un proyecto, porque tienen que dedicarle más horas de lo que es saludable realizar, y porque al final la calidad de la producción que hemos hecho es la adecuada. Todo el mundo está contento, no hemos gastado más de lo que debíamos, no hemos empleado más dinero ni más tiempo del que necesitábamos. Somos eficientes, ahorramos, y cuando somos eficientes normalmente la gente está contenta, tanto el que ejecuta el proyecto como aquel que lo ve ejecutado. Dice, bien, esta gente lo ha hecho profesionalmente bien, o profesionalmente, a secas. Esto es la clave de todo, la eficiencia. El principal beneficio de aplicar una metodología es la eficiencia. Ya estamos llegando al final. Hemos hablado mucho de la gestión, y cuando se habla de gestión normalmente es porque hay un gestor. Contar cuáles son las habilidades de un gestor de proyecto es, en mi opinión, casi tanto como enumerar las habilidades que tiene que tener un jugador de fútbol, un buen jugador de fútbol. Tiene que rematar bien de cabeza, con la pierna derecha, con la pierna izquierda, tiene que correr mucho, tiene que tener buena visión de juego. Hombre, pocos hay que lleguen a tenerlo todo. Normalmente el gestor de proyectos es alguien que, aun teniendo todas esas habilidades y alguna más, pues es mejor en una que en otra. Pero bueno, eso es normal. Uno no tiene siempre de gestor de proyectos a Messi, por poner un ejemplo claro relacionado con el fútbol. Pero bueno, si tú sabes que tienes a un jugador que no está a ese nivel, pero tiene las habilidades adecuadas, suficiente. Entonces, esto quiero que quede muy claro, porque si tú particularmente intentas ponerte a gestionar un proyecto y te encuentras con que no eres tan fuerte en organización como comunicación, te puedes frustrar y decir, soy malo. No, no es que seas malo, es que tú tienes una habilidad más potente que otra. Explota tus fortalezas, refuerza tus debilidades. Si tú eres bueno organizando, pues ya está. Pero si eres malo comunicando, contrata a un asesor de prensa. Mete eso dentro de tus tareas y ejecuta el proyecto con esa habilidad cubierta por alguien que no eres tú particularmente. Pero ya estás gestionando bien el proyecto. Te faltaba un recurso, ahora lo tienes. Tenías una debilidad, la has cubierto. Ese es el verdadero trabajo del gestor de proyectos. Por supuesto, aquel que no conoce la empresa o el sector o el negocio al que se dedica, mal está. Y esto también es muy importante porque, en mi opinión, muchas veces cuando se habla de gestión de proyectos se habla de manera muy genérica, pero no es lo mismo gestionar un proyecto consistente en construir un portaaviones que en irnos al campo. Entonces, bueno, hay que saber de qué estamos hablando. Y finalmente hay que conocer bien las herramientas para que no te pase como mi amigo Pepe, que enciendes el GPS y te pierdes por esas carreteras de Dios y no llegas a destino. Nos hemos pasado de tiempo porque hemos empezado un pelín tarde a causa de la presentación. Entonces, si no os importa, las preguntas adicionales, como no somos muchos, las vamos a dejar para hacerlas offline cuando salgamos de la sala. Y a los que estáis viéndome a través de YouTube, pues simplemente deciros que me podéis dirigir, tanto a mí como a Carlos, las preguntas a esta cuenta de correo electrónico, que es la del gestor de empleo, el gestor de la bolsa de trabajo del colegio, y que con mucho gusto os atenderemos a la máxima brevedad. Solo me queda daros las gracias por vuestra asistencia, tanto a los que estéis aquí presentes como a los que nos estéis viendo a través del canal de YouTube, y bueno, pues nos vemos en la siguiente formación. Muchísimas gracias a todos.